El Salvador es uno de los países que menos produce gases de efecto invernadero comparado con el resto del mundo, pero es uno de los que más sufre las consecuencias del cambio climático, que en su mayoría son provocados por las grandes potencias como China, Estados Unidos, Rusia, Japón y la India. Las temperaturas y los históricos de lluvia son una medida del nivel de daño del fenómeno. Así lucían este sábado varias avenidas de Cincinnati, la capital del estado. Varias vías permanecían cerradas. Inundaciones en India. 1,5 millones de personas se han visto afectadas por las lluvias registradas en los últimos días en la región oriental india de Assam, donde han muerto al menos una decena de personas. Imágenes como estas son cada vez más frecuentes desde hace más de 50 años que los efectos del cambio climático fueron cada vez más perceptibles en el mundo. Y con ello la sentencia en firme de la que hablaban los científicos en el siglo XIX, el gas efecto invernadero. Que este cambio climático global se produce por la cantidad de gases de efecto invernadero que se lanzan a la atmósfera. Estos gases hacen de que todo el planeta se caliente, que es lo que se conoce como calentamiento global, y el calentamiento global acelera ciclos y producen este cambio climático. Entonces, sino que como es un sistema, está afectando el ciclo de lluvias, está afectando con las condiciones que pueden generar, digamos, incendios, que puede generar daños también en los ecosistemas. Entonces, todo es un ciclo. Que no solo incrementaría la temperatura global, el aumento del nivel del océano, el derretimiento de glaciares, sino también produciría una variabilidad muy grande, capaz de poner en jaque a cualquier país con cuantiosas pérdidas materiales y humanas. Si usted no cabe aquí con toda su familia y cabe en la otra ambulancia con toda su familia, o sea, al final todos vamos a caer al mismo albergue. Los que vivimos siempre en las quebradas a orillas del río somos los más afectados. Los quedamos así con los brazos cruzados sin nada. Lo poco que construimos en el tiempo que no llueve lo destruyen. Las escenas que dejaba a su paso el huracán Stan en octubre del 2005 en El Salvador comenzaron a volverse cada vez más recurrentes y catastróficas, poniendo la vulnerabilidad y abriendo camino a múltiples análisis climáticos y meteorológicos. Digamos, los grandes análisis, también los pronósticos de escenarios climáticos no ven una gran variabilidad en la lluvia anual. Puede haber años que superen el promedio y otros años que estén por debajo del promedio, pero en términos generales no está viendo, digamos, una disminución significativa en la lluvia anual. Que se ha desordenado, ¿verdad? Que antes más o menos uno sabía cuándo eran los meses de lluvia. Ahora de pronto vienen grandes sequías y de pronto vienen grandes tormentas. O sea, el desorden es lo que nos ha venido a generar problemas. Bueno, creo que El Salvador es un país que ha sido muy golpeado por el cambio climático. Creo que acá se empezó a hablar de cambio climático después del huracán Mitch en 1998. Hay que señalar de que las condiciones en que nos hemos relacionado con el ambiente, es un país muy deforestado, somos el país más deforestado de Centroamérica, un país con escasez hídrica a pesar de que llueve bastante. La respuesta vendría entonces del registro mensual, que revelaba un cambio en la distribución temporal de las lluvias. Es decir, que en lugar de seguir los patrones estacionales predecibles, ahora son más erráticas y desordenadas. Ya no son lo mismo que antes, ¿verdad? Ya hoy es bien impredecible, que a veces no pronostican lluvias y caen lluvias.
hay fuertes vientos y todo eso. Las estaciones son bien inestables hoy en día. Verdaderamente, a veces como el tiempo está lluvioso, aparentemente todos los días tendría que llover, ¿verdad? Las familias, cuando iban a cultivar, tenían bien controlado cuándo iba a llover, en qué época estaba la canícula, y podían tener predicciones para la siembra. Hoy hay esa distorsión en el ciclo de lluvia. Pueden comenzar antes o después de lo esperado, terminar antes o extenderse más allá de lo habitual. ¡Vamos, salgamos! ¡Salgamos, agarren al niño ahí! Pueden volverse más extensas, con episodios de precipitaciones muy fuertes seguidos de periodos más largos sin lluvia. En lugar de la distribución más uniforme, son más impredecibles. De estos últimos 20 años, prácticamente 7 años hemos estado bajo la influencia de la niña y solo 5 años hemos estado bajo la influencia del niño. O sea, prácticamente hemos estado con más años, con más lluvia. Entonces el ciclo de lluvia está distorsionado en la actualidad, por eso hablamos de la variabilidad climática. Un ciclo que anteriormente lo considerábamos normal, las lluvias eran bastante estables y bastante regulares. Cuando nosotros los bajamos ya de las camas, ya estaba el aguacero aquí. Que le voy a decir que yo hasta me enfermé porque los nervios, porque cuando los agarró el río, los entró como a las 9 de la noche por un lado y por el otro. En los últimos 20 años, 2010 y 2020 registraron la mayor cantidad de lluvias. Desde el 2003 al 2013, el año 2010 fue el más lluvioso, con precipitaciones de más de 2.500 milímetros. Y desde 2014 a 2023, el año 2020 es el que ha tenido más precipitaciones, más de 2.300 milímetros. Ambos años han estado bajo la influencia de la niña. A esto se enfrentaba un país con el 88.7% de su territorio como área de riesgo, según el informe de la CEPAL. En 2010, Ágata dejó más de 11.000 evacuados, más de 10.000 fallecidos y 112.000 millones de dólares en pérdidas. Esto era un poco más del 0.5% del PIB del país durante ese periodo. ¿Cómo vamos a ir a buscar una vivienda para alquilar? 1, 2, para comprar, peor, y 3, sin tener para dónde irlo y la escuela comienza sus clases, no lo puede seguir manteniendo acá. En 2020, en medio de la pandemia por COVID-19, 2 tormentas tropicales consecutivas, Amanda y Cristóbal, dejaron 30 personas fallecidas, 3.000 viviendas dañadas y nuevamente más de 12.651 evacuados. La particularidad que tenemos que afecta, digamos, al cambio climático es que estos eventos, ya sea de lluvia o de sequía, cada vez van a ser más extremos. O sea, vamos a tener años con mucha lluvia y años también con poca lluvia. Y es posible también que se vayan siendo más frecuentes, ya no como antes que pasábamos hasta 2-3 años sin la influencia de la niña o el niño. Pasan de ser una emergencia y se convierten en un desastre. Entonces, si empezamos a catalogar después del huracán Mitch, el tema del Stan, el Ida, el Ágata, el Matthew, Adrián, una gran cantidad de eventos climáticos que nos han ido golpeando y El Salvador no ha alcanzado a regresar a la normalidad previo al desastre, es decir, siempre queda algún tipo de daño en las comunidades. El registro histórico de 2003 al 2023 también hablaba de periodos más grandes de sequía, influenciado por el fenómeno del Niño. Aguas más cálidas en el océano que en nuestra región generan periodos largos de sequía. En el pasado eran cada 10 años que teníamos un evento de un huracán muy intenso, hoy los tenemos todos los años y varios por año. O el tema de las sequías que eran originadas por el fenómeno del Niño eran cada 10 años, hoy tenemos sequías un año sí, un año no. El año 2004, tuvimos 1.775 milímetros. El año 2014 tuvimos 1.540 milímetros.
ambos años también bajo la influencia del Niño. La agua le venía a regar pues, para que no se perdiera toda completamente. Pues. Hay algunas matas que echaron, algunas que no echaron nada. Vamos a aguantar hambre, sí. Pero que los toca, porque no hay esperanza de otra cosa. Es la única esperanza que nosotros teníamos, la milpa. En un 30% se registró la reducción de caudales en el país entre 2012, 2013 y 2014. Años con sequía meteorológica que dejaron cuantiosas pérdidas a la agricultura. Obligaron a destinar fondos gubernamentales para atender la emergencia, conformar comisiones especiales dentro de la Asamblea Legislativa y tomar más en serio el cambio climático. El cambio climático está afectando mucho la agricultura, ¿no? Entonces, hoy, lo que decía, cultivar sin agua es realmente es como una lotería. Este año ha sido anómalo, según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con 2 nuevos récords históricos. Mayo es el mes más seco y junio el mes más lluvioso de todo el registro histórico del país. Mayo récord también, con el mayo menos lluvioso, o sea, más seco. Y lo que también contribuyó a que fuera un mayo también bastante caluroso, con temperaturas bastante altas. Y cambia también el panorama para junio, ya que junio fue el mes más lluvioso desde que se tiene registro, con 668 milímetros. Fueron más de 10 personas fallecidas y más de 800 evacuados en el periodo corto de tiempo. Que el cambio climático está generando extremos, tanto de sequía como de lluvia. Entonces, hoy el impacto es mayor, pero además de eso, estamos nosotros volviéndonos más vulnerables por toda la deforestación. Antes, por lo menos, un pequeño bosque nos defendía. No es igual un territorio donde cae una cantidad X de lluvia, que no tenga ningún tipo de cobertura vegetal o boscosa, que a un territorio que tiene mucho bosque. Es decir, puede llover 1.500 milímetros, pero un bosque absorbe esta agua y la infiltra. Si no tenemos un bosque sano, adecuado, va a haber erosión, van a haber inundaciones, van a haber derrumbes, van a haber lahares que van a afectar a la población. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook y YouTube. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Nuestra fuerza se basa en conocer lo que ocurre en el país. Hechos del Agro. Todos los lunes en Hechos AM y los sábados a las 8 de la noche acá en Canal 12.
$5.400 millones en pérdida ha reportado El Salvador en las últimas 2 décadas, producto del cambio climático. Esto según un estudio de la Fundación para el Desarrollo Centroamericano. Creo que se van a incrementar. Hemos tenido toda una serie de fenómenos hidrometeorológicos, ¿verdad? Que creo que en estos momentos va a ser necesario contabilizar las pérdidas, las vidas humanas que se han perdido, una estimación de cuáles son esos daños solo del año y acumulados que traemos. Números que podrían variar al final del 2024, donde se espera el impacto del fenómeno de la Niña, que implicaría mayores lluvias en el país. Increíble, ¿verdad? Se está esperando un enfriamiento bastante rápido de las aguas, no ha ocurrido, se ha mantenido prácticamente con las temperaturas normales. Pasamos del fenómeno del Niño a inicios de año, estamos actualmente en esta etapa neutra, todavía no se ha enfriado lo suficiente. Todos estos cambios están asociados, por supuesto, a las temperaturas. En los últimos años ha incrementado entre 1.1 a 1.5 según los datos de Naciones Unidas. Ese cambio, aunque parezca muy mínimo, distorsiona todo el sistema climático global. Desde 1981, la tasa de aumento de temperatura ha sido más del doble, rompiendo récords históricos en los últimos 5 años. En 2020, la temperatura media global fue aproximadamente de 1.02 grados Celsius por encima del promedio de mediados del siglo XX. En 2021, aproximadamente 0.84 grados Celsius por encima del promedio. 2022, 0.89 grados Celsius por encima del promedio. Y 2023, aproximadamente 1.05 grados Celsius por encima del promedio de mediados del siglo XX. La temperatura es digamos, esa variable que más da señal con respecto al cambio climático. Anteriormente teníamos años con temperaturas por abajo del promedio, años que por encima del promedio, pero estamos viendo que ya a partir de 2013 hacia el 2023 ya las temperaturas solo se han mantenido por encima del promedio. Según el panel intergubernamental de expertos del cambio climático, más de 2.500 científicos a nivel global que estudian el tema del clima, si se pasa el 1.5, vamos a tener este cambio climático irreversible. Se habla que antes del 1.5 todavía se pueden hacer ajustes, se puede hablar de adaptación. Al incrementarse la temperatura en la atmósfera, ¿verdad? Sabemos por termodinámica que aumenta la capacidad para absorber humedad, ¿verdad? Por ejemplo, si se aumenta 1 grado centígrado, hay como un 8% más de agua, en este caso vapor de agua, que puede absorber la atmósfera. Y esta esta cantidad adicional de humedad, esto se transforma tarde o temprano en lluvia. Temperaturas más cálidas se traducen en ciclones tropicales, incluidos los huracanes y los tifones, que recorren el planeta a un ritmo más lento que lo hacían hace décadas, lo que prolonga y amplifica su efecto devastador. Estudios especializados del 2016 y fácilmente comprobables con mapas satelitales de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica demostraron que de 1949 al 2016, los ciclones tropicales de todo el mundo disminuyeron la velocidad de su movimiento en un promedio de un 10%. Tenemos cada vez huracanes más fuertes, más frecuentes, más húmedos, más lentos. Y encima de eso se vuelven más fuertes en menos tiempo. Este huracán que acaba de pasar, Beryl, en menos de 24 horas había llegado de depresión tropical a categoría 4. Algo que se necesitaba antes 4 o 5 días para que eso sucediera. Antes era un huracán categoría 1 2, hoy estamos hablando de 3, 4, 5, que son lo que se conocen como huracanes mayores, que por cierto para esta época invernal podemos esperar al menos 5 de estos. Entonces, obviamente, en la medida que seguimos generando gases de efecto invernadero, calentando el planeta y haciendo un cambio climático cada vez más desastroso, van a haber más fenómenos intensos que nos van a golpear.
ninguna tormenta de la actualidad se reproduciría exactamente de la misma manera en el futuro. Los récords del histórico de lluvias podrían ir superándose uno a otro. Desde 2010 hasta la fecha, 3 años que han sido los más lluviosos. 2010 como el más lluvioso, con más de 2.500 milímetros. 2011 como el segundo año más lluvioso, con más de 2.400. Y el 2020 el tercero más lluvioso, con más de 2.300 milímetros. Tenemos un junio más lluvioso, ya que se superaron los 668 milímetros, que eso nunca antes había sucedido en los junios. El Salvador no figura en la lista mundial de los mayores causantes de cambios climáticos ni por su extensión territorial ni por el índice poblacional. El ranking mundial sitúa a China a la cabeza con el 30% de emisión de gases efecto invernadero, seguido por Estados Unidos con un 13.5%, después India con el 7.3%, seguido por Rusia con el 5.1% y Japón con el 2.8%. En América Latina, México es el mayor productor con un 1.5%, seguido de Brasil con un 1.3%. Estos dos sí figuran en el listado mundial y están ubicados en la posición 11 y 13 respectivamente. La mitigación del cambio climático, entendiendo la mitigación de tener las causas que lo generan, son los países ricos, desarrollados o también llamados del anexo 1 del protocolo de Kioto, es decir, Estados Unidos, Europa, Japón. Y aunque no aparecemos en ese conglomerado, sí somos el país que registra mayor número de pérdidas en Centroamérica, y eso demanda acciones inmediatas. Política macroeconómica para prevención y adaptación al cambio climático es sumamente necesaria, de generar seguros contra daños, ¿verdad? Cuando ellos siembran su cosecha, no es posible que no tengan la seguridad del Estado. Es muy importante la planificación de las construcciones, de todo lo que tiene que ver al desarrollo de habitacional y el desarrollo de la industria del país, para que estén en las condiciones menos vulnerables y que también puedan tener un efecto menor de impacto negativo a nuestros ecosistemas. Lo que tenemos que centrarnos en El Salvador y en países del sur vulnerables es en la adaptación, como en el tema alimentario, en el tema de gestión de riesgos, en el tema hídrico, en el tema educativo, de salud. Generamos cambios en los procesos para que puedan enfrentar esta nueva realidad climática. Entonces lo que necesitamos es ir cambiando nuestro modo de satisfacer nuestras necesidades, buscar situaciones donde los productos sean más durables, las distancias sean más cortas, los vehículos contaminen menos. El caso de la bicicleta, por ejemplo, es excelente para evitar la emisión de gases de efecto invernadero. Es solo una porción. La colaboración de las empresas privadas puede significar una gran diferencia. Mira, aquí las empresas tienen que tomar conciencia que al estar construyendo escenarios con altas emisiones de gases de efecto invernadero, también están ellos sufriendo las consecuencias. Fíjese el caso, por ejemplo, de la producción alimentaria, ¿verdad? Cada vez cuestan más los alimentos. Esto afecta a todo el mundo. Las empresas pueden contribuir a ser más eficientes en sus sistemas de producción, utilizar lo mínimo posible productos que afecten, digamos, el cambio climático o que generen gases de efecto invernadero. En la que también la población en general suma. Tras las históricas lluvias de junio, 300 toneladas de desechos fueron expulsadas por el mar en Acajutla, Sonsonate. Empresas productoras y la población en general son los responsables. De ahí la responsabilidad individual con acciones urgentes. En el caso del plástico, pues en algún momento daña especies animales y vegetales, pero también se va descomponiendo poco a poco, y este microplástico pues queda en los peces y en algún momento también llega a los seres humanos, generando impactos en la salud y en el ecosistema en general. Aquí una de las iniciativas que debemos tomar todos es buscar una austeridad, tratar de reducir el consumo, cosas como el agua, por ejemplo. ¿Cuántas veces se desperdicia? Eso también se desperdicia energía. Se han mejorado los sistemas de alerta temprana en el país para los diferentes eventos extremos. El Ministerio de Medio Ambiente y Protección Civil han fortalecido sus capacidades para poder predecir y responder a los desastres, lo que ha permitido salvar vidas y además reducir daños materiales. Pero
esto no será suficiente en el corto plazo, amenazado por el rápido avance del cambio climático en el que todos tenemos incidencia y podemos dar un pequeño giro a las proyecciones.